El Teatro de la Libertad es un centro cultural y compañía teatral ubicado en el campo de refugiados de Jenin, en la Palestina ocupada. Son conocidos internacionalmente por posicionar la resistencia cultural palestina a través del teatro de la provocación, como lo es La Promesa de la Revolución, una obra que reúne el testimonio de artistas pertenecientes a diferentes territorios de Palestina. Como elenco y compañía, sentimos el llamado a difundir y visibilizar el trabajo de los y las compañeras de The Freedom Theater y Artists on the Frontline, para que sus voces resuenen y hagan eco y no sean nunca más acalladas. Es por esto que llevamos a cabo la traducción del guión de La Promesa de la Revolución y realizamos esta adaptación a radioteatro, que cuenta con las voces de Mariano Gallardo, Ernesto Wenzel, Jacinta Teijeiro, Guillermo Alvarado, Carla Duarte, Robinson Cárdenas y Camila Archi Toledo en voz y dirección. Presentamos La Promesa de la Revolución. La historia de El Teatro de la Libertad, campo de refugiados de Jenin, 1929 a 1995. Giuliano Mercamis, cofundador y director artístico de Freedom Theater. Mi nombre es Giuliano Mercamis. Soy actor y bastante exitoso. Digo exitoso y no bueno, porque si soy bueno o no depende del juicio de cada quien. Pero si digo exitoso, es porque lo veo reflejado en mi cuenta bancaria. Mi madre era israelí y mi padre era palestino, así que probé de ambos lados. Me uní a los paracaidistas israelíes y 3 años después intentaba unirme a la Organización para la Liberación de Palestina. Luego de eso me fui 2 años a Filipinas y estuve en la selva comiendo hongos mágicos. Ahí perdí todas mis identidades. Regresé y dije, está bien, tengo un don. Estoy consciente de mi no nacionalidad. En mi interior estoy dividido y eso voy a usarlo. Ahora vivo tratando de implementar lo que pienso en mi cuerpo, en mis actos, en mi día a día. Pero para contarles mi historia, debo comenzar por la historia de mi madre. Arna Mercamis, profesora y activista, madre de Giuliano Mercamis. Yo nací en 1929, en una pequeña comunidad palestina, en las rocosas pero verdes colinas entre el mar de Galilea y la frontera libanesa. En ese entonces estaban bajo el dominio británico. En 1948, mi madre se unió a las fuerzas especiales, peleando por establecer el Estado israelí y expulsando a los palestinos de su tierra natal. Cuando se dio cuenta de que todo lo que le contaron era mentira, la estoy citando. Cuando se dio cuenta de que estaba siendo parte de la limpieza étnica de Palestina, decidió abandonar el ejército israelí. La tierra, fuente de sustento y fundamento de toda una sociedad y cultura palestina, ha pasado a manos de otros a través del robo o el desplazamiento forzado. Esto ha dejado una gran herida en mi alma, porque mientras una mitad de mí está intacta, la otra soporta el dolor de esta realidad. Así que se unió al Partido Comunista, y ahí conoció a mi padre, Saliba, un palestino cristiano de Nazaret. Él era guapo y ella hermosa. Se enamoraron, se casaron y tuvieron 3 hijos. Esto fue un gran escándalo. Mi madre obviamente se volvió una activista por la liberación de Palestina. Se convirtió en antisionista. Pero seamos claros, porque la gente se pone ansiosa cuando escucha esto. Ser antisionista no significa ser antijudío. En esta tierra se sembraron las semillas del racismo y el sufrimiento.
guerras, muerte y dolor. Ante nosotros tenemos una nación palestina entera, desprovista de derechos humanos, donde los niños crecen rodeados de imágenes de soldados, piedras y armas de fuego. Mi madre estudió terapia a través del arte, pero no la dejaron enseñar en ninguna escuela israelí por estar casada con un comunista, árabe, cristiano, palestino. Eran tiempos difíciles e incluso tuvo que trabajar en la construcción como obrera ilegal. Luego, en los años 80, al comienzo de la primera intifada, tomó sus cosas y se fue al campamento de refugiados de Jenin. Ahmed Tobasi, actual director artístico de El Teatro de la Libertad. Nací en el campo de refugiados de Jenin. Mi abuela fue expulsada de su pueblo en 1948 y fue parte de la primera generación que huyó de aquí. Siempre ha habido soldados israelíes, personas en listas de se busca, ataques, mártires, tanques, armamento y disparos. Nunca hay mucha comida, ni electricidad, y vivimos en casas muy simples, pero, como todos los niños en crecimiento, nos divertíamos. Mi madre acaba de aparecer en las calles del campamento. Tiene unos papeles y algunos lápices. Es una mujer rubia, descalza, con un gran vestido blanco que parece un pijama de hospital psiquiátrico. Yo era muy pequeño cuando vi a una señora con el pañuelo palestino, que tenía alrededor una fila de 50 metros de puros niños que estaban pintando, dibujando y haciendo arte. El papel estaba desenrollado, pinturas y pinceles por todos lados, y cientos de niños juntos, riendo, gritando, pintando sus pensamientos, sus sueños, su rabia y su esperanza, usando todos los colores del arco iris. Lentamente, día a día, las personas comenzaron a confiar en ella, hasta que la invitaban a tomar café. Creamos una red de hogares infantiles comunitarios. Teníamos biblioteca, juegos, taller de coro y un centro de derechos humanos para jóvenes que eran detenidos. Empecé a ir a los hogares infantiles. La mayoría de los niños del campo iban. Ya saben que durante la primera intifada el sistema educacional oficial colapsó. Los profesores estaban en prisión y las escuelas estaban cerradas. Estos niños se unieron a una batalla por la libertad con una piedra y un neumático en llamas. Gritaban su pasión por la libertad, por el fin de la opresión y de la humillación, y por la esperanza de una vida mejor, la esperanza de la intifada. Aquí es donde nuestros caminos se cruzaron. Youssef Swaitat, joven actor, The Stone Theater. Conocí a Arna en la calle. Quería entender por qué había venido aquí. Nosotros jugábamos a hacer obras de teatro, pero nada era en serio. No teníamos a nadie que nos guíe. Entonces vino Juliano, el hijo de Arna. Mi madre recibió el premio Right Livelihood. Con el importe en dinero que le dieron, construyó un pequeño teatro, justo en el centro del campamento, llamado el Teatro de Piedra. Yo, como era actor, me ocupé de las actividades teatrales. Juliano me enseñó un montón, cosas que me serían muy útiles en el futuro. Tuve éxito al encontrar el interés de un grupo de gente joven e hicimos un muy buen espectáculo. La pequeña linterna fue la primera obra de teatro que vi en mi vida. Había luces, vestuarios, decoración. No podía creer lo que estaba viendo. Yo actuaba de uno de los ministros que intentaban robarle el sol a la reina. La historia es de Ghassan Kanafani, que se la dio a su sobrina como regalo. Cuando los israelíes volaron el auto de Kanafani con una bomba, ese día, cuando él muere, el alma de su sobrina murió con él. Aprendí que puedo oponerme a la ocupación israelí a través del teatro. Le puedo decir a la gente lo que siento, qué quiero y qué no quiero, si es que amo la vida o no. Les debemos tanto a estos niños que son la esperanza del mañana, y a cambio nosotros recibimos el mejor premio de todos: sonrisas, confianza
y amistad. No estoy exagerando. Giuliano es como un hermano para mí y amo a Arna como a mi propia madre, incluso más. Llegué a estos niños con todo el peso de mi pasado, con una mitad rota en mi alma. Intenté rasgar el velo de la hipocresía y los crímenes que los dejan heridos en medio del campo de batalla y sin primeros auxilios. Nuestra tarea nunca fue ni ha sido fácil. Nuestro camino no ha estado pavimentado de rosas, sino todo lo contrario, minado con balas, soldados, madres ansiosas y niños asustados, cuyas heridas aún no han sanado. Seguiremos luchando por estos niños, hasta que la paz y la libertad deje de ser un sueño y se convierta en realidad. A mediados de los 90, tras la muerte de mi madre por cáncer, el teatro se cerró y no volvimos a Jenin por 5 años. La historia de El Teatro de la Libertad, Campo de Refugiados de Jenin, 2001 al 2006. Youssef Souaitat, joven actor, de Stone Theater. A mis hermanos, mi familia, mi querida madre, a todos mis seres queridos, les agradezco y les digo adiós. No estén tristes, es un sacrificio. En octubre del 2001, Youssef, estudiante de teatro, condujo un auto robado hasta Israel con su amigo Nidal. Cuando llegaron al centro de la ciudad, abrieron fuego a la gente que había a su alrededor. Cuatro mujeres fueron asesinadas y muchas otras personas fueron heridas. Al poco de iniciado el tiroteo llegó la policía a la escena. Asesinaron a Nidal de un certero disparo en la cabeza mientras conducía. Youssef saltó del jeep y le dispararon unos cuantos metros más allá. Perdón, él era el gracioso del grupo. Era el chico más encantador, mi mejor estudiante. Talentoso, maravilloso, hermoso. Nunca había practicado la violencia en su vida y hace esto. Meses después, el ejército israelí invadió el campo de refugiados de Jenin. Por 10 días el campo luchó por resistir. Unos días después de que los israelíes levantaron el asedio al campamento, fui para allá. Quería saber qué había pasado con los niños a los que mi madre había enseñado, mis estudiantes de teatro. ¿Por qué Youssef había participado en una misión suicida? ¿Por qué algunos se habían sumado a la lucha armada? Ustedes no me van a creer todo lo que vivimos cuando los israelíes invadieron el campo de refugiados de Jenin. Yo era un chico de 17 años armado con una AK-47, tratando de defender mi casa de uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Era como una película de caricaturas. Los sonidos, los disparos, los apaches, los vaqueros, los tanques. Ver a mis amigos morir frente a mis ojos. Explosiones en el cielo como fuegos artificiales. Sientes que todos los misiles van hacia ti. ¿Quién creería que estoy sentado en la misma casa donde tiempo atrás cayó un misil en la habitación de al lado? Solo recién cuando te movías te dabas cuenta que estabas vivo. Cada noche se sentía como un año. Contabas cada momento. Sentíamos que las balas que disparábamos iban sin dirección. Me hirieron en el brazo, pero no había hospital ni ambulancias. Entonces me vendaron y continuamos moviéndonos de casa en casa, las que iban siendo bombardeadas o destruidas hasta los escombros por los bulldozers. El campo de Jenin estaba siendo destruido y no había ningún lugar al que ir.
Los soldados me arrestaron. Se llevaron a muchos hombres de Jenin. Algunos de la resistencia, otros no. No tuve un juicio justo. No había ninguna evidencia en mi contra, e incluso así, ¿qué iba a decir? ¿Tomé un arma porque estaba defendiendo mi casa del ataque de un ejército enemigo? ¿Cayó una bomba al lado mío y no volé en pedazos? ¿Me dispararon y no morí? Fui sentenciado a 4 años de prisión en el desierto del Negev. Tenía 17 años. Durante la invasión al campamento de Jenin, la mayoría de mis estudiantes de teatro murieron, a excepción de Zakaria Zubedi. A la madre de Zakaria la asesinaron a tiros. A su hermano también lo mataron. Zakaria se convirtió en líder de la resistencia armada y era el hombre más buscado por Israel. Como muchos combatientes, muertos o encarcelados, y les ofrecieron una amnistía siempre que bajaran las armas, y tuvieron que aceptarla. Zakaria Zubeidi, combatiente de la resistencia armada, cofundador del Teatro de la Libertad. La segunda intifada está agonizando. Estas son las etapas finales. No solo la intifada fue un fracaso. Todos somos un absoluto fracaso. En todos estos años de lucha, lo único que logramos fue sobrevivir. Nosotros los palestinos perdimos a la opinión pública. Cagamos porque no fuimos lo suficientemente inteligentes. Estábamos furiosos, enojados, frustrados y desesperados. Estas armas no están equipadas de valores, política, liderazgo honesto o de liberación. Así que no quiero pelear más con ellas. Es que no puedes crear resistencia con desesperación. Con desesperación creas hombres bomba. Y eso fue lo que sucedió. Porque estábamos tan enojados, dolidos, tan destruidos, que lo único que podíamos hacer era volarnos en pedazos en Tel Aviv. Debemos crear un nuevo tipo de resistencia. Debemos construir un liderazgo desde cero. Y la mejor manera para comenzar es en un lugar artístico, en el Teatro de la Libertad. Abandoné a la sociedad israelí porque me di cuenta que ya era hora de saltar la reja e ir a hacer algo. Y empezamos a construir el teatro. Uno de mis más tiernos recuerdos, haberme despertado con heridas de bala. A los 13 años más o menos. A los 14 ya no me impresionaba. La ocupación destruyó mi infancia. Ahora el teatro regresó y nos permite desarrollar una narrativa distinta. Este es un lugar para unirse a la lucha por la liberación del pueblo palestino, pero con poesía, música, teatro y cámaras. Es un paraguas para todos. Es que ofrece los elementos básicos para la vida, para los niños, adultos, hombres y mujeres. Primero, la libertad. Para decir, para maldecir, para pensar, para actuar, para crear. También todas las herramientas disponibles. Cámaras, terapia dramática, computadores, cámaras de video, luces, lo que la persona necesite para alejar, aunque sea por un momento, los años de ocupación. Desde el teatro se puede hablar con el mundo y entregarles un mensaje diferente a aquellos que nos ven como terroristas. Alguien necesita contar la historia del combatiente. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? Destruir la muralla, no físicamente, metafóricamente. Crear los cimientos de la esperanza. Abrí la puerta del teatro con la culata de mi ametralladora. No puedes separar la resistencia armada de la resistencia cultural. El arte no puede liberarte de las cadenas, pero puede generar el discurso de la libertad, crear debate y exponer. Yo no quería convertirme en un combatiente de la lucha armada, pero esto fue lo que la vida me dio. Quería ser Romeo,
Ahora, otras personas en el Teatro de la Libertad pueden tener la oportunidad. Luego de 4 años dejé la prisión y volví al campo de refugiados de Jenin. Tenía 21 años, cesante, sin futuro. Todo en mí había cambiado. La gente sale de la cárcel con la cabeza perdida. Yo estaba muerto mentalmente. No pretendo colorear la situación. Es oscura. No hay esperanza en Palestina. El sueño máximo es sobre la muerte. Por supuesto que hay presión para volver a la resistencia armada. Es normal para nosotros en el campo. Todos sostienen un arma. Pero yo había perdido a todos mis amigos y algo me decía que no. Afrontamos una profunda depresión, profunda desesperación, profunda apatía, que es la reacción natural ante esta caótica situación. Exactamente en aquel oscuro momento descubrí el Teatro de la Libertad, que me ofrecía algo diferente a todas las sombras que me rodeaban. Este teatro te da las herramientas para expresar lo que te pasa. Crecí entre toda esta locura. Invasiones, tanques, misiles, balas, asesinatos. Israel, Occidente, Europa, Estados Unidos. Habían preparado todo para mí, un joven palestino que debía ir en una dirección, la vía armada. Pero cuando me uní al teatro, se abrió un pequeño agujero en mi mente. Como un niño que juega en el jardín y encuentra una pequeña puerta que le lleva a otro mundo. Fue mágico. Campo de refugiados de Jenin, 2006 al 2011. Mariam Abu Khaled, estudiante de teatro, The Freedom Theater. Tenía 18 años y estaba estudiando en la escuela de niñas. No tenía calificaciones sobresalientes. En realidad no era muy buena, porque no me interesaba mucho la escuela. La hermana de una amiga me habló del teatro, así que me decidí a ver qué onda pasaba allí. La primera persona que conocí fue a Juliano. ¿Estás aquí porque quieres ser actriz? Espera un momento, no sé qué quiero ser. Juliano me invitó a conocer el escenario. Me sorprendí mucho. Si quieres, tenemos un papel para ti. Y yo, ¿qué es un papel? Solo tienes que venir y ensayar. Y entonces pensé, a la mierda, hagámoslo. Me uní a la primera clase de teatro profesional. Estaba muy feliz de ir todos los días y ensayar con Juliano. De repente me pasa un vestuario negro y yo quedé en modo, ¿qué onda? ¿Por qué a mí me da un vestido negro y todos los demás visten de blanco? Entonces me comenzó a explicar la idea de la obra. Quizás son los grupos políticos enfrentándose entre ellos. Quizás son los ángeles y el diablo. Quizás es el poder femenino versus el poder masculino. Y yo, ¿qué mierda? Fue duro, una locura, porque no entendía ni una mierda. ¿Qué era eso de estar abierta y orgullosa en el escenario? Creía y me enseñaron que las mujeres debíamos cuidar cómo caminábamos, cómo hablábamos y cómo nos sentábamos. Una vez, Juliano me mandó de vuelta a casa, porque de lo que más estaba preocupada yo en ese momento y lo único que hacía era bajarme la camiseta, por miedo a que me vieran el trasero. Había cosas en mi cabeza de las que fue muy difícil deshacerme. Israel empuja al pueblo de Palestina a la edad de piedra, destruyendo la identidad cultural. Nuestra responsabilidad como artistas es reconstruir la destrucción. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes queremos ser? Debías olvidar todas las ideas opresivas y ser tú mismo, descubrir tu voz, tu cuerpo y tu libertad. Postulamos que la libertad de expresión viene primero.
antes de la libertad por la ocupación. Y empecé realmente a conocerme a mí misma. Ya saben, teniendo este vestuario y gritando como si no importara nada. Porque el Teatro de la Libertad es un lugar donde las personas pueden pensar libremente, poner a prueba sus pensamientos, sus deseos y sus sueños. Es un lugar donde las personas son iguales en sexo, iguales en derechos. Con Giuliano, los valores revolucionarios estaban claros desde el principio. No podíamos estar en el escenario sin entender el porqué. A mi compañía la llamaban el grupo de los chicos malos. Sí, porque de verdad éramos chicos malos. Pasábamos todo el tiempo en la calle, fumábamos, no íbamos a la escuela, incluso hasta robábamos algunas cosas pequeñas para comer. A Giuliano le gustaba eso, lo entusiasmaba, veía nuestro potencial de mierda. Los chicos malos crearon el primer show de El Teatro de la Libertad, El Viaje. Era acerca de los chicos del campo que querían ir al mar, un sueño de todo niño palestino. Mi primera producción teatral se llamaba Fragmentos. Tuvimos el estreno donde yo no entendía nada de lo que pasaba y de repente estaba el público y las luces. La obra hablaba de las vidas de gente joven. Entonces, cuando los jóvenes del campo vieron la obra, el teatro pasó a ser parte de sus vidas también. Y hubo gritos y aplausos. Y yo, ¡qué mierda! Era muy agradable ser visto, ser escuchado, compartir entendimiento. Nos volvimos un poco famosos en el campo. Y todavía no le decía a mi familia que hacía teatro. Una semana después de la presentación, estuvieron los resultados de los exámenes de fin de año en la escuela. Yo había reprobado. Le conté a Giuliano, se puso feliz y comenzó a reírse. Muy bien, bravo. No sabía cuál era mi misión en la vida, pero luego comprendí que el Teatro de la Libertad era el lugar donde debía estar. El teatro me mostró que hay un mundo entero allá afuera que yo no tenía idea que existía. Y por primera vez en mi vida tuve la oportunidad de tomar una decisión. Y la decisión que quería tomar estaba tan clara. Quería elegir estar vivo, porque ahora tengo la misión de contar mi historia. La historia de El Teatro de la Libertad, Campo de Refugiados de Jenin, 2011. Giuliano Mercamis, cofundador y director artístico de Freedom Theater. Damas y caballeros, sean bienvenidos a nuestro montaje de Alicia en el País de las Maravillas. Sueño con que el Teatro de la Libertad sea una gran fuerza, generando resistencia cultural, creando un movimiento artístico y político que levante la voz en contra de la discriminación. También apoyar los centros culturales palestinos y a sus artistas. Apoyar de una forma activa. Alejarse de los debates, de los miedos y los estigmas. Ahora estamos de rodillas, pero tenemos que levantarnos otra vez. La esperanza sigue viva en Jenin. Quizás fue la muerte de mi madre, Arna, la que trajo la esperanza a la vida nuevamente. A veces los muertos son más poderosos que los vivos. Hay un sentimiento aquí de que el espíritu de lucha ya está sembrado y solo crece y crece. Y no creo que nadie pueda pararlo. La tercera intifada será cultural. El 4 de abril de 2011, Giuliano Mercamis fue asesinado. Le disparó 5 veces un hombre enmascarado a unos pocos pasos de El Teatro de la Libertad. Dejó detrás a su hijo pequeño, 2 hijas y a su esposa embarazada de gemelos. Giuliano
Recientemente había dirigido con sus estudiantes de teatro un montaje de Alicia en el País de las Maravillas. No me había dado cuenta que nuestras vidas podían estar en peligro siendo artistas. Una mente abierta es una mente peligrosa, y la cultura nos ha hecho peligrosos. Giuliano nos enseñó cómo usar el arte para luchar por el cambio, cómo el escenario podía ser tan poderoso como una AK-47, cómo la cultura era una forma de resistencia. Aprendimos cómo usando el arte podíamos cuestionar al mundo, cómo podíamos enfrentarnos a nuestra vida, a nosotros mismos, a nuestra comunidad, desafiar a nuestros opresores y confrontar todas las dificultades de la humanidad. La muerte de Giuliano nos enseñó todo esto. Ahora debemos pasarlo a la siguiente generación. Las historias del Teatro de la Libertad y sus artistas son solo unas pocas de tantas, y tantas otras que jamás podremos conocer. Desde octubre del año 2023, Israel ha desatado una matanza sin comparación en la historia de la ocupación del territorio palestino. Los miembros de organizaciones culturales palestinas siguen sufriendo ataques y la destrucción de sus equipos y edificios. El ejército israelí sigue atacando el Teatro de la Libertad, investigando, hostigando y arrestando a sus estudiantes y equipo directivo, algunos de los cuales han sido asesinados. Desde esta fecha fueron nuevamente arrestados Mustafa Shita y Ahmed Tobasi, los que fueron recientemente dejados en libertad junto con Zakaria Zubeidi, que se mantenía en prisión desde 2019 sin cargos. A nivel internacional, su trabajo es censurado y cuestionado por los medios de prensa. De igual forma, los artistas palestinos frecuentemente tienen restricciones para viajar a Occidente y a artistas extranjeros se les niega la entrada. Las fronteras de Gaza se mantienen cerradas desde 2007, bajo el control israelí. En 2021, organizaciones culturales palestinas perdieron la mayoría de su financiamiento extranjero, luego de rechazar las demandas de los auspiciadores que les pedían disminuir el discurso político de su trabajo.